Hola a todos, buenas noches, espero que estén bien. Hoy tenemos una sesión de comunicación médica única, porque estamos hoy con el doctor Di Silvio, que es un especialista en todo, medicina regenerativa, funcional, en genómica, y hoy queremos dar información muy actualizada sobre lo que es la medicina personalizada. La medicina personalizada denota que todas las personas tenemos una respuesta diferente, una forma genética de metabolizar alimentos, de metabolizar el ambiente, metabolizar medicamentos. Tenemos una tendencia para enfermedades, tenemos una tendencia para cosas positivas, cosas negativas, ejercicio, cosas tan importantes como el sueño, la parte de, pues sí, el ejercicio, qué ejercicio hacer, qué no hacer, y todo eso está predeterminado genéticamente. Todos esos estudios aproximadamente desde el 86, ¿no? Ya los podemos... a partir del genoma humano, de la lectura del genoma humano. Y la relevancia de esto es que ya los podemos medir comercialmente, porque antes el tema era que pues el alto costo para sintetizarlos, teníamos tanta información que no la podíamos traducir a la parte clínica, y cada vez más hacemos tratamientos más personalizados o tratamos de controlar la genética que tenemos basado no en la medicina, sino en los hábitos, en hacer que el cuerpo haga su magia. Claro, lo que tratamos de hacer es que los medicamentos que le damos al paciente los pueda metabolizar de una forma correcta, y que si sabemos que algún medicamento no lo puede metabolizar, lo podemos evitar, podemos cambiarlo por uno que sí pueda metabolizar el paciente. De esta manera evitamos los eventos adversos. Este medicamento me cayó muy mal, claro, porque es un metabolizador pobre o intermedio, no es un metabolizador normal, y lo que hay que hacer es ajustar las dosis para cada una de las personas. Por eso se llama medicina personalizada. Sí, además la medicina personalizada no solo es cómo trato enfermedades, es cómo las voy a prevenir, para qué si soy funcional, para qué no soy funcional, y sobre todo la medicina personalizada nos permite entender cómo funcionan también nuestros circuitos emocionales, Sí. porque la forma esta predeterminada que traemos de estos genes que vienen de los abuelos, ¿no? Que es el temperamento que se activa en la semana 32 o 35 de la intrauterina, toda esta genética que traemos tiene una activación dependiendo de lo que nuestros padres empezaron a tener 2 meses antes de que nos desarrolláramos o fue a hacer la fertilización, y todo lo que surgió en la vida intrauterina, el estrés, la angustia, exposición a tóxicos, todo eso pudo haber apagado genes que naturalmente los teníamos con una predeterminación para ser genes protectores, más positivos, y como el ambiente o los altos niveles de cortisol, la disminución de oxígeno, la acidez del cuerpo, fue apagando esos genes que nos daban la mayor sobrevida. Y justamente un problema que estamos viendo ahora que esta genética nos enseña es que todos podemos tener una tendencia para tener un poco más de ansiedad, más depresión, más evasión a los problemas, y todo esto se puede ver afectado al momento del nacimiento, porque al momento del nacimiento esos circuitos de sobrevida, porque pues la genética lo que nos muestra es que estamos aquí para sobrevivir, para crecer, para mecanismos de defensa y de adaptación. Y en un mundo donde estamos perdiendo los mecanismos naturales del nacimiento, donde hay la cirugía programada, donde esta activación natural del trabajo de parto, aunque sea cesárea, pero el parto como puede favorecer a esta activación de células madre en el cerebro, la activación celular para que nuestro ciclo celular dure más tiempo, lo estamos inhibiendo, y sobre todo en los mamíferos los estudios etológicos han mostrado que ese desprendimiento que estamos teniendo, incluso pues, muy a nivel privado, y las instituciones han evolucionado a ello, el desprendernos de la madre en las primeras horas de vida, en los primeros días, la falta de apego a ella, nos va generando que en circunstancias habituales de estrés, de tensión en el día a día, nuestra forma de reaccionar no sea con la mejor inteligencia emocional,
porque esta falta de activación de estos genes nos hace que inhibamos procesos naturales que por default ya los traíamos para sobrevivir. Entonces la medicina personalizada, como introducción de lo que les queremos platicar hoy, no solamente es cómo funciona mi cuerpo, a qué reacciona, qué no reacciona, qué habilidades tengo, sino esa predeterminación que cada quien tenemos, buena y mala. Por ejemplo, nos han preguntado sobre el cáncer, ¿no? Sobre genética y cáncer. El conocerles algo es una herramienta crucial, importante, pero si la conocemos y no hacemos nada para prevenir que esos genes se activan, entonces a veces es mejor no saberlo, ¿no? Yo creo que es mejor saberlo porque una parte es la parte genética y el complemento es la parte ambiental. Si yo tengo un riesgo genético y no controlo la parte ambiental, seguramente ese gen se va a prender. Entonces tengo un buen porcentaje de parte ambiental que yo puedo controlar. Ejemplo, tengo encendido el gen para tener cáncer de pulmón. No debo de fumar, no debo ser fumador pasivo. Si yo fumo o soy fumador pasivo, seguramente voy a tener cáncer de pulmón. Pero si yo no lo sé, puedo convivir con alguien que fuma, entonces soy un fumador pasivo sin saber que tengo ese gen prendido y voy a tener cáncer de pulmón. Y es lo más habitual. Generalmente los fumadores pasivos son los que tienen el cáncer antes que el que está fumando. Entonces yo creo que es importante saberlo. Igual cáncer, por ejemplo, cáncer de estómago y su relación con una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Si tenemos un gen que nos da una predisposición para cáncer gástrico y además tenemos una infección por esta bacteria, hay que buscarla y matarla. Hay que deshacernos de esa infección y reducimos en mucho nuestras posibilidades de tener un cáncer gástrico. Entonces, claro, en donde más ha avanzado todo esto de la genómica es en el cáncer, porque además dentro del mismo tumor se pueden expresar diferentes genes. Entonces, un solo tumor, si lo vemos de frente, puede tener una firma genética, pero en la parte de atrás puede tener otra firma genética. ¿Qué es lo que está soltando hacia la circulación? ¿Cómo están creciendo esas metástasis y en dónde? ¿Dónde les gustan ciertas metástasis? Por ejemplo, cáncer de colon le gusta el hígado para tener metástasis. Entonces, cada uno de ellos lo podemos predecir hacia dónde va a tener diferentes metástasis y de ahí han salido muchos de los procedimientos para poder atacar el cáncer, que es la quimioterapia. Entonces, esta medicina personalizada lo que está tratando de hacer es que conozcamos esa información que tenemos y que a través de la vida, mediante las cosas simples, los buenos hábitos, ayudemos a que la epigenética, todo lo que hace que esos genes se puedan encender o apagar, lo podamos modificar. Y claro, la epigenética no es igual para todas las personas. No. Lo que sí es igual es que los genes se apagan o se encienden bajo condiciones muy específicas. Y en general estos genes, para que se apaguen o se activen, genes por ejemplo para la artritis o para el cáncer, se requieren condiciones muy neutras, ¿no? Generales, que es la acidez. Los genes es fácil que se expresen en momentos de acidez, que la acidez está mediada por alimentos, por falta de sueño y niveles constantes de cortisol, ¿no? Cuando tenemos el estrés, el cuerpo realmente está hecho para el estrés, pero no para la angustia. Entonces la parte de acidez es muy importante, la parte del sueño, porque durante el sueño es cuando viene esta limpieza del beta amiloide que se acumula durante el día. Por eso no hay ganglios en el cerebro, dormimos, el líquido cefalorraquídeo se introduce en la célula, absorbe el beta amiloide, lo eliminamos a través de los ganglios. Y ese mecanismo de limpieza, cuando no tenemos paz, pues no se lleva a cabo porque el sueño es muy superficial. Y la paz no la podemos tener si no hay un autorreconocimiento u ordenamiento de los miedos, carencias, problemas que estamos teniendo en el día a día, que están predeterminados a su vez de nuestra conexión con nuestros padres en los primeros años de vida. Entonces, esta epigenética sí requiere en un gran porcentaje del autorreconocimiento de quién en realidad soy, de mis vicios, problemas, y que aparte todos lo tenemos, ¿no? En esa parte todos somos iguales. Y entonces estos genes, lo importante es que los podemos medir. Y los podemos medir aplicados a poder predeterminar y predecir enfermedades. Y es importante también mencionar, que es lo que queremos que nos ilustres hoy, es que casi la mitad de los padecimientos que tenemos
no hay herencia, ¿no? O sea, no hay casos con anterioridad, somos los primeros, ¿no? Hay mutaciones de novo, o el gen se ha estado heredando en generaciones, pero no se ha expresado. Entonces, si nos pudieras platicar un poco cómo son esos estudios de genética, qué estamos esperando encontrar en ellos, quiénes los deberíamos de hacer hasta hoy en la fase que estamos. Claro. Bueno, en realidad no son estudios de genética, sino la palabra cambia, se llama genómica, porque en realidad lo que tenemos es la función de estos genes. Lo que estamos viendo es cómo se expresan en el organismo, y lo que nosotros podemos hacer con los estudios de medicina genómica es dar riesgos hacia los pacientes. No se puede hacer realmente hacer un diagnóstico. Yo no le puedo decir a un paciente: tienes cáncer de pulmón o tienes cáncer de colon. Tu riesgo es muy alto para tener esto, y tenemos que hacer varias cosas para que esto no suceda. Lo que tú estás mencionando es simplemente el sueño, la alimentación, el sedentarismo. El día de hoy, ¿qué tanto ejercicio hacemos? El ejercicio regula muchísimas hormonas en nuestro organismo. El ciclo circadiano es importantísimo, el ciclo de luz y oscuridad. Personas que trabajan de noche tienen más riesgos que los que trabajamos de día. Las desveladas se van acumulando, estamos más cansados, no dormimos bien, la apnea del sueño, no nos oxigenamos adecuadamente, y toda esta limpieza que se debe hacer durante la fase nocturna no existe, y se van acumulando toxinas en el organismo que crean una mutación en los genes. ¿Cómo lo podemos saber? De una manera muy sencilla. Empezó esto muy complicado, pero hoy se ha vuelto muy sencillo, porque es una muestra de saliva. En una muestra de saliva vienen células del interior de nuestra boca, y de ahí podemos extraer el DNA. Podemos leerlo al día de hoy se pueden leer 1.800.000 pares de bases. Quiere decir, podemos ver 1.800.000 secciones de los genes del genoma humano, en la cual están casi todas las enfermedades, y tenemos por lo menos en este estudio 350 medicamentos hasta este día, que esperamos que puedan ser muchísimos más en el futuro. Pero podemos predecir cómo va a reaccionar un paciente a un antibiótico, a un antihipertensivo, a un beta bloqueador, por ejemplo, para el corazón. O quimios, ¿no? Los tratamientos oncológicos, ¿no? Por supuesto, en quimioterapias es importantísimo saber cómo se metaboliza cada una de ellas, porque el oncólogo tiene la capacidad de poder decirle exactamente al paciente cuántos miligramos de cierto medicamento debe de tomar. Sí. Y si el medicamento es sensible, ¿no? Porque a mí me tocó también, no hace muchos años, que teníamos pacientes con cáncer de mama y de colon también, que nos decían: yo no me voy a hacer una quimioterapia, porque en los estudios las posibilidades de que con la quimio realmente me cure son casi el equivalente a no hacer nada. O son... Hoy en día ya no es, eso ya no es cierto, es sí, fabuloso. Y claro, porque un gran porcentaje de pacientes no eran sensibles al medicamento, sí, ¿no? Y actualmente la genómica te dice si eres sensible al medicamento por el tipo de cáncer, y entonces ese porcentaje reducido de pacientes ahora es muy alto, ¿no? Claro, sí, el hecho de poder hacer de una manera exacta la combinación de quimioterapéuticos para un paciente en determinado cáncer, por supuesto que aumenta mucho las posibilidades de éxito en la quimioterapia. Y en los estudios que hacemos ahora de saliva a nivel genómico, en nuestra población, porque es diferente que el asiático, etcétera, ¿cuáles son los principales grupos de variantes, de predictores que deberíamos estar buscando para poderlos controlar? Bueno, nosotros lo que estamos viendo sobre todo es factores de nutrición, por la gran epidemia de obesidad que hay en nuestro país, y desafortunadamente tenemos un honroso primer lugar en obesidad infantil. Entonces esto va a ser a la larga muy costoso en la salud pública de nuestro país, de tal manera que el hecho de saber nuestro riesgo para la obesidad y cómo podemos manejarlo, cómo podemos evitarlo, creo que es algo de muchísimo valor. Entonces, cómo metabolizamos carbohidratos, grasas y proteínas, y si esto lo combinamos además con el ejercicio, si es ejercicio aeróbico o anaeróbico, cómo están hechos mis tendones, mis músculos y mis articulaciones,
para que yo pueda mantener un peso ideal? ¿Cómo voy a quemar grasas realmente? Y de esta manera, muchos de los especialistas que están alrededor, como los oncólogos, los nutriólogos, pueden tomar decisiones muy importantes para el paciente, en el cual realmente podemos prevenir una enfermedad. Entonces, la nutrición, tú mencionabas lo que es la personalidad. La personalidad es muy importante y la podemos medir con los genes, y es muy interesante porque cuando le empezamos a platicar al paciente sus resultados de los genes, hacemos como una fotografía. El paciente queda sorprendido que podamos leerlo de esa manera, o en algunas ocasiones nos dicen, no, yo antes era muy agresivo y ahora he aprendido a controlar mejor mis momentos de explosividad. Eso lo hace el medio ambiente. Yo no puedo ser agresivo todo el tiempo, pero ese es el gen del cavernícola. Cuando estaba frente a un dinosaurio, tenía que estar prendido ese gen. Hoy en día, a veces en el tráfico nos sale el gen del cavernícola, pero también nos puede salir alguien que también lo tenga prendido y salga con una pistola y nos dé un balazo. Entonces hay que aprender a modular la expresión de los genes con el medio ambiente. En diario vivir podemos regular la expresión de los genes. Y nos preguntaron que cuando uno sabe, por ejemplo, que tienes en tu familia un cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de próstata o de mama o cualquier tipo de cáncer, asumimos que podemos tener por default una tendencia para él, ¿no? O sea, asumimos porque no tenemos los estudios genéticos, como tradicionalmente lo hacemos en una historia clínica. Y nos preguntaban qué ventajas tiene el que los podamos medir si tenemos esa predeterminación o predisposición para tener el tipo de cáncer familiar que ya sabemos que tenemos. Porque los pacientes dicen, bueno, si yo sé que hay en mi familia, sé que tengo que hacer todo lo que yo pueda para evitar que este aparezca. ¿Qué ventajas me daría el poder medir mis genes? Bueno, si tomamos como ejemplo el cáncer de mama, el 75% del cáncer de mama es hormonodependiente, es de estrógenos. De tal manera que en este estudio se puede medir el metabolismo de los estrógenos de cada paciente y se le da un grado de riesgo para cáncer de mama, que es muy diferente del cáncer hereditario, en el cual ya hay unos genes que están perfectamente identificados, en el cual si están prendidos, el paciente va a tener cáncer de mama. Este es el famosísimo caso de Angelina Jolie y su familia, y lo que se puede hacer es hacer mastectomías profilácticas. Si nosotros quitamos el órgano blanco, podemos evitar que haya cáncer en él. Entonces, hoy en día ha crecido mucho lo que son las mastectomías profilácticas en pacientes que son positivos para cáncer hereditario, que es muy diferente para el paciente que tiene un riesgo por hormonas. Ahí la educación es diferente, los métodos anticonceptivos deben ser diferentes, se puede hacer un balance de estos estrógenos o pedazos de estrógenos del metabolismo con nutrigenómica, con minerales como selenio, cadmio, a veces utilizamos oro, en fin, se puede regular la acción de estas enzimas y podemos con una simple muestra de orina saber si existen o no estos pequeños fragmentos de estrógenos que son los que van a estimular la glándula mamaria y que pueden producir el cáncer. Por supuesto que se pueden hacer, esto es medicina preventiva y el prevenir es muchísimo más barato que el curar. Mauricio, y en tu experiencia, ¿por qué a las personas con tanta información que hay nos sigue dando miedo tener esa información? ¿Cuál es el fondo de tener esa información? Porque si no pudieses hacer nada lo entenderías, pero claro, como puedes hacer tanto para evitar la expresión de sus genes, y lo que han los de neurolingüística, ¿no? Lo que nos enseñan es que cuando no tienes la información, aunque tengas una tendencia a ello, no haces nada. Cuando tienes la información, han demostrado que la persona se vuelve más proactiva. Entonces, si a nivel de neuronal
el tener la evidencia sí nos genera una conciencia diferente, y aparte tenemos recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, y más cuando lo vemos en carne propia, ¿no? En nuestra familia, el que tiene Alzheimer de una edad muy temprana, y dices, me da mucho miedo, y aparte se te olvida algo y piensas que ya lo tienes, y cuando sabes que tienes esos genes dices, bueno, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cómo freno el que se me pueda activar esta degeneración cerebral, ¿no? O cerebelosa? Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que tú has visto en tu experiencia? ¿Por qué nos da miedo tener esta información? Bueno, yo creo que siempre es el miedo a una enfermedad, es muy normal, pero en mi experiencia personal creo que es involucrar al médico con el paciente. La relación médico-paciente debe ser muy importante, muy fuerte, y estos pacientes necesitan un seguimiento, necesitan un acompañamiento por parte del médico para que se sientan seguros que las decisiones que están tomando, tanto en prevención como en exámenes de laboratorio o radiografías o tomografías, es por su bien, para darnos cuenta cuando el tumor esté muy pequeño y no sea quitar una glándula mamaria completa, sino solamente a lo mejor hacer una cuadrantectomía, quitar solamente un cuarto de la mama. Eso por supuesto que va a traducirse en una mejor calidad de vida. Al final de cuentas debemos de respetar los deseos del paciente, y el estudio que comprende todo lo que es la medicina genómica se puede fraccionar. Hay pacientes que únicamente piden farmacogenómica, quieren saber cómo van a reaccionar a los medicamentos, pero tienen pavor, tienen cancerofobia y no quieren saber de qué se quieren enfermar. Yo lo que hago generalmente es que les pido que algún familiar, designen a algún familiar que le podamos dar esta información para que esté atento a los primeros signos o síntomas que presente el paciente, y entonces podamos hacer algo. Pero creo que al final de cuentas tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos de decir, quiero saber qué es lo que puedo tener y cómo lo voy a evitar. Tengo muchísimas maneras de poder hacerlo, desde intervenciones con vitaminas, con minerales, con ejercicio, con cirugías pequeñas, con biopsias, y darnos un seguimiento y una segunda oportunidad de que no nos pase lo mismo que a mi papá o a mi mamá o a mi hermano. Cada uno, yo creo que hoy en día en nuestras familias no hay una sola familia que no tenga por lo menos un familiar cercano en primero o segundo grado que haya tenido o que tenga cáncer en este momento. De tal manera que es un azote terrible, porque no está enfermo solamente el paciente, se enferma todo el núcleo familiar. Entonces, esto ayuda a entender muchísimo mejor a nuestros pacientes enfermos de cáncer, y también prevenir que yo caiga en lo mismo. Yo no quiero tener este tipo de cáncer, ¿qué tengo que hacer? Son cosas muy sencillas, y además lo peor que puede hacer un paciente después de un estudio genético o genómico es meterse a la computadora a buscar la enfermedad. Puede quedarse infartado o puede angustiarse demasiado, porque en realidad probablemente todas esas recomendaciones ni siquiera están personalizadas. Es trabajo del médico hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes, para que quede exactamente lo que necesito de exámenes de laboratorio, de radiografías, de ultrasonido, para que yo pueda detectar ese cáncer a tiempo, y si ya está el cáncer, sepa con qué medicamentos son los mejores para poder tratar. Sí. Nos preguntan que si los genes van cambiando, durante el tiempo. Sí, es una realidad que es parte de la adaptación que tenemos el ser humano a nuestra vida. Nuestros genes cambian dependiendo de dónde vivamos. Si vivimos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, o si vivimos a nivel del mar, nuestros genes se van a comportar de manera diferente. Si fumo, van a cambiar mis genes. Si tomo más pescado y tengo omega 3 y omega 6, van a cambiar mis genes y voy a tener menos niveles de colesterol malo. Entonces sí, es un fenómeno de adaptación para poder sobrevivir. No es el mismo genoma que teníamos el hombre de Neandertal el que tenemos hoy en día. Ha cambiado completamente la contaminación, los rayos ultravioleta, la pérdida de la capa de ozono, por supuesto que va cambiando, y esto da además pie a que tengamos más riesgo de ciertos cánceres que están relacionados hasta con lo que comemos.
Cada vez la comida está más industrializada, tiene muchísimos conservadores y todos estos son químicos que entran a nuestro organismo y que el organismo tiene que aprender a convivir con ellos y que muchas veces gana el químico y a veces gana el organismo y se puede acostumbrar. Por eso dice, ¿por qué si comemos lo mismo a mí me dio cáncer y a mi hermano no le dio? Porque nuestro genoma reacciona diferente para cada uno de los estímulos externos. También nos preguntan, Mauricio, que si estos genes nos dan información sobre esta predisposición que tenemos para cosas buenas, malas, enfermedades, que sí, ¿por qué no los estamos haciendo como un tamizaje desde el momento que nacen los bebés? Porque necesitamos hacer más estudios. El problema es de costo. Entre más estudios podamos hacer, el precio va a bajar. De hecho, te puedo decir que hace 4 o 5 años un estudio que hoy cuesta alrededor de $650, $700, costaba $1,500. Y bueno, la primera lectura del genoma humano costó millones de dólares. Entonces, esto ha abaratado. Cada vez que hacemos un estudio, estamos contribuyendo a la ciencia porque toda esa información se sube de manera anónima a las bases de datos de todo el mundo y entonces podemos saber, porque no hemos hablado además de la herencia, del ancestry, dónde venimos. Por ejemplo, mi papá es italiano y yo al hacerme el estudio el 98% de mis genes son europeos, solamente un 2% son hispanos. Entonces mis riesgos son como si yo fuera un europeo y sin embargo yo nací en México y vivo en México. Lo peor que podría yo hacer es regresarme a irme a vivir a Italia. Me encantaría, pero sería muy malo porque tengo muchísimos riesgos de enfermedades de la cuenca del Mediterráneo porque mis genes están predispuestos para ese tipo de enfermedades. Entonces, hasta de dónde vengo, cómo están construidos mis genes y sobre todo, tú siendo ginecólogo lo sabes muchísimo mejor que yo, y sobre todo biólogo de la reproducción, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, pues a veces ganan los del papá o los de la mamá y después vienen recombinaciones porque hasta en los hermanos tenemos diferentes riesgos. ¿Por qué? Porque en todo el proceso evolutivo del óvulo fecundado hay recombinación genética y se apagan y se prenden genes. De tal manera que había también alguna pregunta, escuché al principio sobre los ojos azules. Esto es importante porque los ojos azules vienen, según lo que se ha estudiado, vienen de una sola persona en Noruega y todos son descendientes de esa persona en algún momento, ¿sí? Entonces hay familias que tienen más penetrancia para tener ojos azules y otras lo tienen menos porque depende también de con quién se van relacionando en el tiempo. Entonces estas herencias pueden ser en forma dominante o en forma recesiva. A veces ese gen está apagado por generaciones y de repente aparece y dice, ¿cómo? ¿Tiene ahora los ojos azules y nadie en la familia? Creo que sí, la bisabuelita los tenía azules. Bueno, todo ese tiempo estuvo dormido ese gen y de repente algo lo encendió. Todavía nos falta mucho entender cómo se prenden y se apagan los genes. Pero lo que sí es una realidad es que va a llegar un momento en que la medicina va a poder retirar de este genoma la parte que está provocando un riesgo para una enfermedad y colocar la secuencia adecuada. Esto es el famoso Cas9, que ya se intentó en ratones, sobre todo en enfermedades neurológicas, funciona muy bien. Hay un chino que lo hizo en humanos y en realidad todavía no tenemos la tecnología para poderlo hacer en humanos, pero yo creo que nos va a tocar verlo. Entonces sí vamos a poder curar las enfermedades, vamos a poder cortar y vamos a poder reemplazar por la codificación correcta. Sí, que eso es lo que se llama terapia génica, ¿no? Que es que gen no te trabaja bien. O sea, es importante recordarles, como dice Mauricio, que al momento que el esperma entra en el óvulo, del óvulo antes de fertilizar se rompe la mitad del material genético,
que uno viene de la mamá y otro del papá, y sale algo que se llama cuerpo polar, y se mezcla con la mitad de los espermatozoides, y aquí obtenemos los 23 pares de cromosomas. Pero dentro de esos 23 pares de cromosomas tienen miles de genes, y cada par de cromosomas va a determinar cosas buenas adquiridas y también las enfermedades. Entonces los genes son proteínas que son compuestos de nitrógeno, que nacemos con ellos, son los genes que heredamos, que nacemos, y entonces si separamos nuestra célula, nuestro núcleo, la mitad viene del papá y de la mamá, y cómo esos genes, es interesante ver cómo se van cuidando, ¿no? Si traes un gen, por ejemplo, para la trombofilia, como el padre, por ejemplo, que no lo tiene, cómo va compensando y lo va inhibiendo, pero a veces no lo inhibe, o sea, no solamente no lo anula, sino no lo protege, y hace que aunque venga de un solo lado, se manifiesta como si viniese de los dos lados, ¿no? Entonces, por eso ahora lo que hemos visto es que pues en 100 años vivimos, ¿no?, casi 2.5 veces más que en 1910, por antibióticos y por las condiciones de salud, etcétera. Pero el cuerpo, esta reparación que prácticamente es entre 5 y 7 años, ¿no?, todas nuestras células cómo se van reciclando, como tú lo dijiste, al tener más estrés, antes eran las infecciones y ahora es el estrés, porque no sabemos controlarlo. 2, la alimentación cambió radicalmente, ¿no? Ya no, lo que comemos no es en realidad lo que estamos pensando que comemos. Y el exponernos a un ambiente con más químicos, más radiaciones, vamos teniendo enfermedades cada vez más jóvenes, vivimos más, pero a la vez se nos van expresando enfermedades que antes, hoy es frecuente, empieza a ver Alzheimer en gente joven. Antes era, ¿no?, un caso aislado, y ahora los primeros datos de esa degeneración se empiezan a ver en edades muy, muy jóvenes, ¿no? Y los neurólogos, por ejemplo, en Europa están muy preocupados porque dicen, hoy estamos viendo rasgos, no sabemos si es que no los buscábamos desde antes, o es que en realidad estamos teniendo con tantos cambios en la alimentación, en el estrés, en el cambio de vida, que estamos teniendo aparición de enfermedades más jóvenes que antes no veíamos, o antes ver un cáncer de ovario de forma más frecuente en los 30 años no era tan común, y ahora es muy, muy, muy común. Entonces, cómo se nos va manifestando el no tener buenos hábitos para el cuidado de estas proteínas que le damos, cómo vamos manifestándolas en edades más tempranas, y sobre todo tener esta información nos puede ayudar para saber cómo prevenirlas, ¿no? Una vez me platicaste algo tuyo que tiene que ver con la ingesta de zanahoria, ¿no? Sí. ¿Nos podías platicar? Claro que sí. Yo creo que aquí hay que predicar con el ejemplo. Yo me hice mi estudio genómico, por eso sé cómo están mis genes, y tengo una predisposición de 45% a cáncer pulmonar. De tal manera que soy muy cuidadoso cuando voy a un restaurante de siempre pedir el área de no fumar. Me pasó la semana pasada que fui a desayunar con un amigo y de repente en la mesa de al lado empezaron a fumar, y entonces le pregunté al mesero, oiga, ¿qué aquí no es el área de no fumar? Y dice, no, es que está en la terraza. Oigan, ¿me podría cambiar a una parte donde no fumen? Y lo importante de las zanahorias es que tienen betacarotenos. Los betacarotenos son los que nos dan el color, ese color de Los Ángeles, del californiano, muy bonito cuando se broncea uno. Pero estos betacarotenos son como un abono para una célula cancerosa en el pulmón, de tal manera que si yo dejo de comer zanahorias, disminuyo mi riesgo para que si hay por ahí alguna célula que ya mutó para ser cancerosa, no le voy a dar pie para que se siga reproduciendo, sino que le quito ese alimento, y entonces puedo controlar muchísimo mejor la expresión de una célula cancerosa. Entonces son cambios en los hábitos. Hay que comunicárselo a la familia, o sea, en mi casa si se hace una sopa de verduras, hacen la sopa de verduras que tiene la zanahoria y yo como de la que no tiene zanahoria. Sí, que sé que se oye muy exagerado, pero si ya lo sabemos, si tenemos esa información, creo que hay que utilizarla. Sí. Y también, Mauricio, bueno, estamos hablando a nivel de un estudio que te dice exactamente la información que tienes, pero también los doctores siempre preguntamos antecedentes de la familia, ¿no? Sí. Y eso también es una oportunidad hoy a propósito del tema, porque siempre preguntamos,
tus abuelos, ¿no? Tus bisabuelos, tus papás, tus tíos, tus primos, ¿no? Vamos extendiéndonos un poco y como tú dices, ¿no? Cuando les preguntamos o nosotros mismos decimos, sí, en mi familia hay artritis, sí, hubo un infarto, una trombosis en las piernas, un cáncer de pulmón, y lo hacemos porque es importante la información, pero uno como paciente minimizamos eso, minimizamos que es muy valioso simplemente, independientemente del estudio genético, saber qué es lo que hay en la familia, porque lo que hay en la familia pues es tu primer línea de lo que ya sabes que sí hay, ¿no? Sí. No sabes que no hay, pero sí sabes que sí hay. Y cuando tenemos esa información muy, muy, muy básica y que empezamos a indagar más a qué edad lo tuvo, ¿no? Y claro, entonces empiezas a decir, no, pues es que al tío le dan muchos dolores de cabeza y le dio un derrame cerebral a los 30 años. Y dices, oye, a mí me duele mucho la cabeza, ¿no? A lo mejor. Entonces empiezas a generar conciencia de esa herencia. Y si además, cuando ves que hay grupos de enfermedades importantes en la familia y los mides para ver si realmente tienes esa tendencia, el nivel de conciencia que te genera para decir, ok, por ejemplo, las culturas prehispánicas dicen el sueño y el alimento, tu mejor medicamento, ¿no? Claro. Entonces empiezas realmente a hacer una conciencia muy, muy distinta de cómo prevenir enfermedades, ¿no? Inclusive, cuando los genes se están expresando, es muy curioso porque un común denominador en las personas es que el sueño deja de ser profundo. Sí. Entonces hay mucha correlación entre el sueño ligero y la expresión de células, porque el efecto mecánico que produce es que sacamos de las células el ADN, el extremo se llama telómero, que por cierto las mujeres los tienen más largos, ¿no? Por eso hay más viudas. Digo, hay más viudas que viudos, claro. Y pintan las casas inmediatamente. Claro. Sí. Pero la verdad es que la mujer evolutivamente está diseñada para vivir más. Sí. Pero hoy en día podemos modificar el tamaño de los telómeros. Claro, los podemos, y principalmente, bueno, sueño y alimentación. Claro. ¿No? Y entonces el telómero es como un cordón de zapatos, ¿no? Que lo extraemos, y el plástico de los extremos, pues la mujer lo tiene más largo, el hombre más corto, y entonces todas las células de cada órgano tienen un X número de tiempo donde el telómero se va cortando, la célula se muere y nace una nueva. Sí. Y en este recambio, prácticamente todas las células del cuerpo se renuevan, y en este recambio, cuando las condiciones no son las adecuadas del ambiente, es cuando esa célula que se acorta y que tiene que nacer de una nueva forma, cada vez más resistente, no lo hace, crece de una forma normal y esa célula se empieza a duplicar de una forma anómala, y ese es el cáncer, ¿no? Entonces, en los estudios que hay en las universidades sobre los cambios ambientales, hay como un denominador, es la pérdida del sueño profundo, ¿no? Que no necesariamente siempre es por estrés. No. Las personas empiezan a notar cómo el sueño se hace ligero, cómo se pierde la habilidad para profundizar de forma. Claro, no por periodos de tiempo, todos tenemos esos periodos de tiempo, pero ya de una forma muy cotidiana. Entonces amaneces muy cansado, no te repusiste en la noche. No reparamos. Y prácticamente eso también con la genómica se le empieza a dar una nueva importancia al sueño. Tú mencionaste la apnea. La apnea es algo que cada vez es más frecuente. Es frecuente, pero también cada vez se diagnostica más, pero no se trata. Y es de lo que hablamos, ¿no? La falta de oxígeno en las células, más la acidez, principalmente de la noche, pues es lo que te predispone a la aparición de cáncer, de enfermedades. Por eso la medicina no funciona en sí, ¿no? Si no corregimos sueño, oxigenación durante el sueño, claro, alimentación y el manejo de las emociones. Sí, esto del sueño es muy interesante porque es frecuente escuchar, se quedó dormido y se murió. Sí, lo que tuvo fue una apnea del sueño, tuvo un infarto y amaneció muerto. Entonces, es muerte de santo. No, lo que pasa es que le falta oxígeno a ese paciente porque tiene periodos de apnea largos y tiene una saturación de oxígeno muy baja, y entonces ya hay una buena predisposición para una enfermedad coronaria. Esto ayuda a que el paciente se pueda infartar mientras duerme. Hoy en día tenemos, por suerte, aparatos que nos ayudan a respirar y oxigenar durante la noche,
famosísimo CPAP, de tal manera que los que tienen diagnóstico de apnea del sueño pueden conectarse a un aparato antes de dormir y dormir perfectamente y despertar en la mañana con un sueño reparador y estar listos para trabajar perfectamente bien. Ahora, yo en Stanford vi un trabajo de Stanford que hizo la sobrevida en pacientes terminales. Un grupo, sé que era de mama, no recuerdo el otro grupo, pero un grupo lo que hicieron fue solamente manejo y control de estrés bajo el sistema de Kabat-Zinn, ¿no? De meditación, y tuvieron 3 veces más la sobrevida. Son pacientes que usaron la oxigenación durante el sueño, fue el doble del grupo de oxigenación durante el sueño, el dormir. Y es que decimos fácil, ¿no? Es que una tableta y me anestesio y me pongo a dormir. Y claro, eso es mejor que no dormir, pero el no dormir tiene un componente genético. Hay personas que no lo regulan, ¿no? Pero no es la mayoría. No, por suerte. Y la mayoría, la parte de ansiedad es genética. Sí, por supuesto. Cuando nosotros medimos la personalidad del paciente, vemos ahí rasgos de depresión, de ansiedad, de empatía, de resiliencia, de estímulo, que tal me gusta antes, y eso lo vamos aprendiendo. Son conductas aprendidas que además nos sirven cuando van tomando nuestros genes y se van modificando en el transcurso del tiempo. El saber qué es lo que tenemos de información genética nos puede ayudar para que podamos saber cómo podemos controlar la expresión o no expresión de ciertos genes. Porque yo quiero que se expresen los genes protectores, no quiero los genes dañinos, pero también de qué manera, como tú lo mencionaste, el sueño no nos van a permitir que nos oxidemos de una manera importante, porque en realidad la célula que se va a morir se empieza a oxidar y entonces de esta manera pierde su capacidad de regenerarse y de reparar el DNA que está dañado, y entonces cuando empieza un proceso que puede terminar en un cáncer, porque cada una de nuestras células tiene toda la información para crear un ser humano. Entonces una célula de la piel, corazón, pulmones, otro tipo, un cerebro, y nada más forma la piel. Pero cuando algún factor externo hace que se rompa este equilibrio, es cuando la célula entra en un ciclo acabado, como tú lo mencionabas. Todas las células tienen una fecha de caducidad. De las condiciones neurológicas en los niños, porque pues estamos teniendo hijos más grandes y estamos pues realmente muy preocupados de morirse vulnerable, ¿no? Donde puede ser que no sean autosuficientes todavía, y más tienen una condición específica que les da una desventaja para las habilidades sociales básicas para la sobrevida. Y hemos visto pues que tanto papá como mamá estamos buscando hijos mucho más grandes, y aunque no están bien determinados mecanismos aislados, es un hecho que hay un incremento en la parte de, por ejemplo, de autismo, de déficit cognitivo, déficit motor, de adaptabilidad, ¿no? Y también, pues, si recuerdas, cuando éramos chicos en la escuela, pues decíamos, este es el burro, es el inadaptado, ¿no? Y pues sí, nos ordenaban a golpes muchas veces en las escuelas, pero la expresión de este tipo de condiciones no la veías tan incrementada como ahora, ¿no? Y eso sabemos que tiene que ver mucho con la alimentación, la edad, las condiciones, la preparación, pero sobre todo que todavía, hasta donde yo sé, no está muy estudiado, es que ese tipo de déficit neurológico, que en el 10% es genético puro y el otro es por la parte congénita, ¿no? Esta neuroconexión de la vida intrauterina desde antes de las células del embarazo, es que hay estudios que he leído que pueden incrementar hasta un 60-70% si en los primeros 3 meses de vida, y claro, los primeros 3 años, pero más en los primeros 3 meses de vida, si el tener esta condición, por ejemplo, un autismo en los primeros 3 meses de vida es muy, muy difícil, por no decir imposible, si no es por un estudio genético, predeterminar si hay genes para tener un déficit de retraso mental o un autismo, porque también la expresión esto va del 1 al 10, ¿no? Y entonces
como no lo estamos diagnosticando, tampoco estamos incrementando estrategias para en esos primeros 3 meses de vida potencializar la plastía cerebral, que el cerebro logre compensar esos déficits de neurotransmisores o déficits de neuroconexión eléctrica, ¿no? a nivel nervioso, a nivel celular, esos circuitos que fallan. Entonces, tú coincides en que si tenemos diagnósticos genéticos en los niños desde que nacen y sabemos que hay genes para un autismo, para una enfermedad de algún retraso en algún componente neuroendocrino, y tendríamos una oportunidad diferente de rehabilitar el cerebro con diferentes, incluyendo las células madre, ¿no? Claro. Para mejorar el pronóstico de la expresión de esos genes, y si coincides en eso. Por supuesto, sí, y tú que eres un experto en biología de la reproducción, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo soy un ejemplo. Yo fui papá a los 45 años de edad y mi esposa se embarazó de 42 y ella tuvo su hija. Bueno, éramos demasiado viejos biológicamente para ser papás y tuvimos que recurrir a la fertilización in vitro para poder tener una hija, y gracias a Dios es completamente normal. Pero lo que tú mencionas del autismo, el problema del autismo es que no está en un solo gen, sino que es una enfermedad poligénica. Esto es el concurso de varios genes que están afectados y que pueden darnos un bebé con un mosaico. Cuando nosotros decimos que es un mosaico, es que algunas células están muy afectadas y otras están afectadas en forma menos grave, de tal manera que hay diferentes grados de autismo, y por supuesto que nosotros podemos desde una perspectiva prenatal saber si vienen o no vienen en el embrión y poder tomar decisiones importantes que corresponden a los padres, por supuesto. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención de que cuando una mujer sabe que está embarazada, empieza a tomar ácido fólico. Pero cuando una mujer sabe que está embarazada, ya el ácido fólico ya no sirve de nada. Entonces, generalmente yo lo que hago es que sé que se van a casar un amigo o algo, un paciente, y le digo, empieza a tomar ácido fólico. Pero no solamente la mujer, sino también los espermatozoides tengan mejor motilidad. Entonces, el índice de embarazo va a ser muchísimo más alto. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que saber para poder cambiar en algo qué es lo que va a suceder a futuro. Yo quiero saber si voy a tener un hijo con alguna deficiencia. Yo necesito ver de qué manera lo puedo minimizar, lo puedo resolver, o si no, lo voy a aceptar. Creo que todos también tenemos el derecho de poder, en la reproducción asistida, aquí podríamos tener un debate gigantesco, tiene que ser, creo que, de otro tema, pero la genómica es la que nos permite saber qué tipo de variaciones genéticas tiene este embrión, y si es viable o no es viable, y si es... Sí, y bueno, y eso que es algo que ya hacemos, pero que deberíamos estar haciendo más, es, por ejemplo, un niño que desapareciba y el niño sobrevive o fallece, y los padres se ven aislados, que en un alto porcentaje los vas a tener, que condicionaron ello. ¿Por qué no harías una fertilización in vitro con una biopsia, claro, para ver cuál es necesario? Pero cuando lo vives en tu casa, dices, no, yo no, incluso me venga esto. El tener información nos hace que podamos bebés para ver cuál es el bebé que tiene ese gen o no. Y los bebés que son positivos, pues bueno, se depositan vía vaginal para que el mismo cuerpo los absorba como iba a ser, pero podemos seleccionar tener al bebé sano, porque ya sabemos que es algo que hay. O por ejemplo, abuela con cáncer de mama, mamá con cáncer de mama. Entonces, esta persona que va a tener bebés, pues mira, hace el estudio genético para el cáncer de mama, lo tienes positivo, ¿por qué no harías una fertilización in vitro con un diagnóstico genético para ver cuál de tus bebés no tiene esa herencia, ¿no? Y para evitar una nueva... Entonces, en lugar de que tu hija se tenga que operar las boobies, a lo mejor puedes elegir cuál de ellas, si es que es una niña, no va a tener estos genes. Entonces, ya no le damos lo que ya sabemos de tendencia, ¿no? Entonces, tenemos una gran oportunidad. A lo mejor alguien que no lo ha vivido no lo entiende también, claro, pero es diferente cuando ves que tu mamá se murió de cáncer. Mira, mido genes, me quito boobies y ya. Pero ¿y tu hija? Claro. ¿Por qué? Todo lo que es cáncer de mama por exceso de estrógenos, la cantidad de cosas que hay que hacer
en la parte ambiental es increíble, desde la alimentación hasta no tomar agua en botellas de PET, disminuir el consumo de soya que tiene moléculas bioidénticas a los estrógenos, cambiar el estilo, hacer conciencia en tu hija de que tiene esta predisposición, que sus métodos anticonceptivos deben ser completamente diferentes. ¿Qué va a pasar dentro de 10 o 15 años? No lo sabemos, pero seguramente va a haber diferentes métodos anticonceptivos que no sean esas cantidades terribles que toman de estrógenos para los anticonceptivos, y que en una mujer que tiene una predisposición a cáncer de mama por exceso de estrógenos, nos va a costar mucho trabajo el poder inhibir una enzima o hacer que una enzima de eliminación funcione muchísimo más para poder deshacernos de todas estas pequeñas partículas que pueden producir el cáncer. Sí. Pero hoy en día lo podemos hacer, que es lo más importante. Se puede hacer. Oye, Mauricio, no sé si te pasa igual, pero por ejemplo ahora en la clínica que eres el director, ¿no?, de medicina regenerativa del Hospital IT Médica, entre tus otros 20 trabajos que tienes, no sé si te pasa que cuando tienes toda esta información te empieza a dar una frustración y una desesperación porque tienes que tener mucho cuidado con la información, no sabes qué hacer, y la información no bien dirigida, siento que tenemos una información y vamos muy retrasados en lo que deberíamos estar haciendo. Un ejemplo de ello es que nosotros tenemos poco dando asesorías a distancia de segundas opiniones, muchas niñas que con endometriosis, ovario poliquístico, y prácticamente, por ejemplo, la endometriosis, aunque también tiene una variación de genes, a todos los ratones que les inyectan factor de necrosis tumoral, que es un gen mutado, todos desarrollan endometriosis, a todos les dan un bloqueador del factor de necrosis y desaparece. Sí. El ovario poliquístico tiene mutación del PAI1, entre otros genes, entonces a los ratones les inyectan PAI1, todos desarrollan ovario poliquístico, lo inhiben y se les desaparece. Si todas estas niñas les midiéramos un estudio genético para endometriosis, para ovario poliquístico, en lugar de hoy estar trabajando con ejercicio, hábitos, entendimiento de hormonas, autorregulación, y que cada vez usamos más cosas naturales que gracias a Dios ya tenemos más información de ella, pudiésemos estar trabajando con esto desde que las niñas son niñas, ¿no? Desde que tienen 5 años, 6 años, 7 años, de tal forma que pudiéramos controlar esta expresión para endometriosis u ovario poliquístico, en lugar de estarlo tratando, controlar su expresión cuando viene la maduración sexual. Y no sé si te pasa que te da flachazos de desesperación, de decir, qué padre que todos pudiéramos tener esta información, para en lugar de estar detectando, diagnosticando enfermedades, tratando, realmente pudiéramos estar controlando su expresión con un nivel de conciencia diferente, porque lo increíble es que lo podemos hacer. Y mira, en esas visitas que hemos estado haciendo a distancia de pacientes con endometriosis o ovario poliquístico, el 80% de ellas les damos recomendaciones de hábitos, ¿no? La que no menstrua y tiene meses, o la que se desmaya de los cólicos cada mes. Y entonces cuando les explicamos cómo funciona el metabolismo, la parte hormonal, cómo este descontrol, déficit o incremento de estrógenos más progesterona, cómo lo pueden controlar con control de ansiedad, con mejoramiento de los factores de nutrición, de ejercicio, de sueño, de la vida interpersonal, autorreconocimiento, el 80-90% empiezan a menstruar solas. Bajan 5% de su peso, e incluso alguien delgado, ¿no? Empiezan a menstruar solas. 2, controlan en un 80-90% la enfermedad pélvica, los cólicos. Entonces es cuando más entiendes cómo esta epigenética, sí somos capaces de controlar la migraña, colitis, gastritis, pero no confiamos en la magia del cuerpo, no seguimos confiando solo en la medicina. La medicina, pues más con estudios de genética, ¿no? Los medicamentos que tomamos, ¿por qué funcionan un día y luego no? Pues porque sirven para intervenir, a lo mejor no los metabolizamos bien, por eso es que o no funcionan o la vida media es muy corta, ¿no?, de funcionamiento que tienen. Pero como el tener más información nos permitiría estar usando menos medicina, saber cómo autorregularnos más, y los padres tendríamos más información
de cómo hacer más conciencia sobre nuestros hijos, ¿no? ¿No te sucede que te da desesperación a veces que quisieras tener más información de todos a nivel realmente profundo, ¿no? Profundo, genético, para tener esa autoridad de decir, mira, esa es la información genética que tienes, y como tú no comas zanahoria, tragamos zanahoria, aparte a veces lo que no debemos es lo que más nos gusta, ¿no? Se nos antoja. Pero ve cómo te puede cambiar la vida, ¿no? Algo tan simple. O el que va a ser una tendencia para tiroides, mira, tienes que incrementar tu consumo de pimientos, no, los pimientos no los metabolizo bien, no, entonces puedes tener esta opción B. Entonces, ¿cómo realmente sí podemos autorregularnos y empezar a... Sí te pasa eso, ¿no? Que empiezas a... Bueno, ahorita que tocaste el tema de, por ejemplo, tiroides, o sea, podemos predecir qué pacientes pueden tener, por ejemplo, una inflamación importante de la tiroides en el embarazo. Para un ginecólogo sería fabuloso el poder saber que mi paciente tiene una tendencia genética a hacer, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Graves, y junto con el endocrinólogo poder mitigar esa inflamación de la tiroides y por lo tanto darle una calidad de vida excelente al paciente. Por supuesto, lo que pasa es que también la parte de la medicina genómica es muy importante, pero la parte del médico creo que es más importante todavía. Tenemos mucho que hacer en explicarle a los médicos lo que pueden hacer con la información del genoma humano. El hecho de que llegue un paciente con la información genética, no despreciarla, al contrario, utilizarla en el bien de nuestro paciente. Si le voy a recetar un antibiótico, tengo que buscar el antibiótico ideal para la persona ideal, en la dosis ideal, porque es la única manera en la cual no tengo eventos adversos y tengo el producto que necesito, que es que el paciente se cure de esa infección. Sí, y eso es como en los niños, ¿no? Cuando dicen, ese antibiótico no le sirve, ¿no? O sea, la mamá dice, ese antibiótico no le sirve. Y no es que no le sirva, es que no lo metaboliza, no tiene efecto. Y quizás esta resistencia bacteriana, que sí la es, ¿no? Porque nos automedicamos, pero tampoco hemos medido qué tanto es que los antibióticos que tenemos no son adecuados para esta persona, ¿no? Entonces no sabemos qué tanto realmente es resistencia bacteriana por sobredosificación y qué tanto es que no nos sirve el antibiótico. Bueno, simplemente yo trabajo en las mañanas en el hospital 20 de noviembre y nos dimos a la tarea de medir el metabolismo de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante que se usa en pacientes operados del corazón. Y lo empezamos a hacer porque es un anticoagulante oral, por vía oral se toma, y quiero decirles que además en un hospital como el 20 de noviembre, que es un centro médico nacional, se gasta mucho dinero en warfarina. Y fue muy interesante escuchar a un cirujano cardiovascular decir, es que no le cae bien la warfarina a este paciente, se lo voy a cambiar por otro. No es que no le caiga bien, es que simplemente no la metaboliza. Igual la morfina. O sea, lo único que hacemos es poner parches de morfina para quitar dolor y el paciente sigue con mucho dolor, es que no está metabolizando la morfina. Hay que cambiar de tipo de analgésico y el paciente va a estar muy bien. Entonces, a esto nos enfrentamos todos. Y también cuando observamos que usas un medicamento, no está haciendo el efecto necesario, subes la dosis, y de repente lo bloqueas, ¿no? Claro. O sea, también eso explica cómo de repente los genes con un medicamento, los receptores no se activan y de repente súbitamente se activan y viene el efecto real, ¿no? Porque el medicamento está circulando. Ver precisamente la interacción medicamentosa, y yo creo que dentro de muy poco lo vamos ya a incluir dentro del estudio general, el que es completo. Va a haber interacción medicamentosa de una manera muy sencilla, en la cual el médico puede poner el medicamento, pone del otro lado el otro medicamento y inmediatamente le va a salir si es compatible o es incompatible, y entonces cómo los debe de recetar, si junto con los alimentos, antes de los alimentos, con una diferencia de 3-4 horas entre uno y el otro, de tal manera que le podemos hacer un diario al paciente durante el día de cómo debe de tomar sus medicamentos. Y además, algo que aprovecho de decirlo porque es muy común, sacar el medicamento de su empaque primario. Esto es, cuando el medicamento viene en aluminio, es para protegerlo del medio ambiente, de la humedad, de la luz del sol,
y como me recetaron media pastilla, lo parto y la otra mitad la guardo para el día siguiente. Y al día siguiente ya no tiene la misma potencia porque ya está oxidado el principio activo. Entonces, esto es importante también y la gente no sabe. Yo creo que estos pastilleros de plástico son el peor enemigo de cualquier paciente que toma más de 3 medicamentos. Y hoy en día hay pacientes que toman hasta 8 o 9 medicamentos diariamente. Oye, Mauricio, ¿y si estos pastilleros tuvieran un recubrimiento especial que mimetizara el empaque primario? No, yo lo que le recomiendo a mis pacientes es que recorten el medicamento con su empaque primario y sí usen el pastillero, pero que sepan que esa pastilla tiene que estar recubierta por aluminio o aluminio y PVC, como una cápsula, y que si me voy a tomar media pastilla es como si me tomara una, la otra mitad se tiene que desechar de manera adecuada. En todas las farmacias ya hay contenedores especiales para medicamentos, no se debe de echar al WC o a la basura normal porque es un contaminante. Entonces también hace falta mucha educación para los pacientes de cómo deshacerse de las medicinas caducas. Hay una mala costumbre en el sector público de tú necesitas un medicamento y te doy 6 cajas cuando en realidad solamente vas a tomar 2, las otras 4 se quedan en la casa y se caducan y después van a dar a la basura y contaminan. Entonces yo creo que eso es un desperdicio de recursos que, por ejemplo, en Estados Unidos te dan el número de pastillas con las cuales el médico te prescribió. Estas 14 días, es una diaria, te dan 14 tabletas. Únicamente termina el tratamiento y se acaban las pastillas. Es muchísimo más fácil. Sí, esto es muy importante para los que no nos escucharon, Mauricio, porque yo creo que las personas que nos están escuchando, al menos un 30% de ellas, sí toman entre vitaminas y, claro, y el del metabolismo y el de calcio. Entonces tenemos que empezar a usar esos sistemas de interacción de todo lo que tomamos, para ver lo que Mauricio expone, que Mauricio es el director médico, tiene muchos trabajos, pero como estamos en el Hospital Vitamédica, es el director médico de la clínica ELIX de medicina regenerativa y medicina funcional, que cuando usamos, por ejemplo, si tomas calcio con inositol, que se utiliza mucho, ¿no?, para regular metabolismo, y vitamina D, no sabemos si realmente en esta persona, por cómo come, a lo mejor la ingesta de este calcio más el inositol se une a muchos receptores iguales, y entonces realmente es como si el calcio ni lo tomaras, ¿no? Y si lo tomas, no necesariamente el cuerpo lo va a eliminar, sino que se puede acumular y a lo mejor forman piedras, y no es que sea genuinamente formador de piedras, sino que forza al cuerpo y dale algo que no lo metabolices, que se te acumule. Entonces, el conocer todas las personas que estamos tomando varios productos, sí deberíamos de buscar estos sistemas. En el hospital tenemos el Mediline, es un sistema médico para información e interacción de medicamentos que usan en piso, ¿no? Para ver si, porque hay una interacción. Una paciente la ven unos 3 doctores, yo voy y le indico algo, y la verdad es que es difícil saber toda la información de si este antiinflamatorio que yo le di interactúa con el otro analgésico y el antibiótico. O el anticoagulante. O el anticoagulante. Entonces, el que las personas que estemos tomando varias cosas, sí debemos determinar qué está interactuando con qué, para saber que no me produzca un efecto adverso lejos de ser positivo. 2, que en realidad sí se esté uniendo a los receptores o a las proteínas que lo transportan para que haga su efecto. Y 3, que no me inhiba el otro, que es más importante que este, ¿no? A lo mejor es un anticoagulante y tomas algo que es un suplemento para algo y dices, bueno, si el suplemento no me hace efecto, no es tan importante, pero si me disminuye el efecto del anticoagulante, entonces, o me lo potencializa, ¿no? Por eso vienen las hemorragias a veces de alguien que está muy controlado y de repente se empieza a descompensar. El ejemplo más sencillo es el ginkgo biloba, que es un producto naturista y que se toma con mucha facilidad porque es un muy buen regulador, neuroregulador de la memoria,
pero sin embargo su ingesta junto con ciertos medicamentos inhibe la acción de estos medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes. Entonces hay que ver si esta persona toma ginkgo biloba o toma ginseng. Tenemos que suspenderlos para poder permitir que el medicamento que quiero que actúe lo haga de manera adecuada y en la dosis adecuada para este paciente en especial. Entonces, oye, Mauricio, nos preguntan, esta pregunta es muy interesante porque no es nada más para autismo, ¿no? Es en el adulto, porque conforme vamos pues teniendo más edad, todos vamos expresando más temas con las personalidades, ¿no? Esos pequeños déficits de habilidades que podemos tener pues se van incrementando porque no los trabajamos en una edad joven, ¿no? Entonces nos preguntan cómo puede ayudar un estudio genético en un niño que ya es autista, y el ejemplo de cómo ayuda el ambiente es porque cualquier niño con cualquier desorden, ¿no? Un niño, una niña con artritis, cuando no duermen bien, tienen un pésimo día al día siguiente, ¿no? Independientemente de la parte biopsicosocial, ¿no? De saber cómo comunicarlos, cómo conectarlos, cómo inhibir las reacciones que les producen, ¿no? Como el ruido, la estimulación, etc. Cuando consumen mucho carbohidrato, tienen el peor día de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando hacemos estudios de ese tipo de genética, vemos que a través de la vida los niños pueden tener un control muy bueno con una educación especial, alimentación, sueño, dirección, y esos niños que se están integrando a una vida, que el cerebro empieza a tener esa plastía que puede disminuir cuando viene la madurez sexual, ¿no? Hasta ahí los puedes frenar. Pero cuando tenemos otro tipo de genes, que es lo que te quería preguntar en tu estudio, de qué ejercicio sí, qué ejercicio no, etcétera, cuando esos niños van mejorando, o a veces no han mejorado lo que esperas, es por otros factores que se están manifestando y que a lo mejor estamos usando una estrategia que a lo mejor al 80% le funciona, pero para este niño no, y no solamente no le funciona, sino que te da un retroceso, ¿no? En todo. ¿Nos pudieras ilustrar un poco de...? Sí, claro, sobre todo en lo que es la parte de ejercicio, nosotros lo que vemos es el tipo de fibras musculares, cómo están compuestos los músculos, porque tenemos diferentes fibras con más elasticidad, con más fuerza. De esta manera los músculos están hechos para hacer ejercicios aeróbicos o de fuerza. Entonces habrá gente que pueda correr un maratón, o habrá gente que solamente pueda levantar pesas. Son los dos extremos. El velocista es el aeróbico, el que levanta las pesas es la parte anaeróbica, necesita poco oxígeno, pero hace gran fuerza. Entonces este niño autista, ¿por qué no está respondiendo a la terapia, la rehabilitación que le están dando? Quizás porque sus fibras musculares son diferentes de las de otros niños y necesita un esquema de ejercicio diferente a lo tradicional. Y entonces volvemos a lo mismo, es personalizar el ejercicio para una persona en la cual sus fibras musculares, sus tendones, sus articulaciones funcionan de una manera especial, que lo podemos saber con anticipación. Y de hecho se han hecho estudios en atletas, sobre todo equipos grandes de Europa, todos tienen estudios genómicos, los futbolistas. Entonces el entrenador puede saber qué jugador de fútbol puede utilizar durante los 90 minutos o nada más lo puede utilizar un solo tiempo, porque sus fibras musculares se agotan rápidamente, y entonces lo mete a lo mejor en el segundo tiempo y alcanza a meter un gol y ganar. Y ustedes saben que los futbolistas pues además invierten muchísimo dinero. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para que esta persona con estas habilidades entre a un juego? Esto es una cosa muy banal, un juego de fútbol, pero si lo traducimos a una fisioterapia, yo puedo decirle a la fisioterapeuta qué tipo de ejercicios son los adecuados para este paciente en especial, porque sus fibras musculares, sus tendones, sus articulaciones funcionan de esta manera en este ambiente anaeróbico o de aeróbico diferente. Pues es que la información es increíble, ¿no? La información es una amiga conocida muy cercana, que la vi como paciente porque perdía bebés. Encontramos que
hacía infartos en la placenta, y lo que encontramos es que esos infartos tenía una mutación de la MTHFR, que es la enzima que activa el ácido fólico, y su papá murió a los 30 años. O sea, nació y creo que al año siguiente murió de infarto, no sé si me acuerdo, infarto cerebral. Y esta mutación la tenía de un solo lado, ¿no? Seguramente era del papá. Sí. Entonces, seguramente, si su papá hubiese sabido que tiene esa mutación, seguramente con tomar ácido fólico activo, claro, no se hubiese muerto a los 30 años, ¿no? O sea, cómo con tener información trascendente podemos hacer grandes cambios y podemos controlar que esos genes aparezcan. ¿Por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué no lo hacemos? Por falta de información y por ignorancia, yo creo, porque está perfectamente estudiado que el ácido fólico es un factor súper importante en la enfermedad coronaria. Entonces, si hay una deficiencia de este gen para convertir el folato en la parte activa, tenemos que tomar ácido fólico desde temprana edad para evitar problemas cardiovasculares. Sí, y ácido fólico activo, porque el ácido fólico normalmente no funcionaría. Claro, ¿no? Y el mejor ejemplo es vitamina D. O sea, nosotros todos los días comemos frutas y verduras, pero tomamos vitamina D1 y D2. Esas no son activas. En realidad, la única que es activa es la 1,25-hidroxivitamina D3. Y esa se forma a través de la vitamina D2, pero necesita los rayos ultravioletas, necesita pasar por nuestra piel, recibir los rayos ultravioleta y convertirse en la forma activa. Vivimos encerrados, utilizamos bloqueadores solares, de tal manera que necesitamos tomar la forma activa de la vitamina D3 para que realmente sea funcional. Y tenemos que medirla porque hay ciertos límites en los cuales funciona perfectamente bien, y pasando de estos límites puede llegar a ser neurotóxica. Entonces tenemos que mantener a los pacientes dentro de ciertos límites de vitamina D3 para mantenerlos sanos, que al final de cuentas es lo que nos interesa. Además, la vitamina D3 dentro de poco va a dejar de ser vitamina D3, se va a convertir en hormona, sí, ¿ya? Porque tiene un centro de colesterol y por lo tanto tiene la estructura de una hormona, y realmente tiene que ver mucho con el metabolismo, con cómo funciona el sistema inmunológico, cómo envejecemos, cómo nos oxidamos y cómo nos defendemos de todos los contaminantes que hay en el medio ambiente. No, y yo lo veo en la práctica, ¿no? De 10 pacientes que se miden vitamina D, la mitad salen bajas. Y un tema es también los fertilizantes, porque ya no se fertiliza con estiércol, y es una fase muy necesaria para activar la vitamina D en los alimentos. También a los 50 años en promedio ya no la activamos en el intestino, pero eso era antes, porque ahora en teoría desde los 30 años, con este cambio de alimentación, de vida, la acidez que estamos teniendo, nos estamos comportando como si tuviésemos 50 años específicamente con la vitamina D, ¿no? Como si el intestino no la estuviese activando, ¿no? No hay receptores. No hay receptores. Okay. Entonces, pues, bueno, básicamente no sé si tenemos una pregunta sobre si el estudio genético nos da genéticamente una información de esta deficiencia que vamos a tener de vitaminas para poder suplementar. Claro, no solamente vitamina D3, vitamina A, complejo B, B6, B12, ácido fólico, de tal manera que a los pacientes que les hacemos el estudio les podemos recomendar la dosis exacta. Una vez que tengamos sus niveles de vitaminas en sangre, yo puedo calcular exactamente cuál es su déficit y se lo puedo dar de una manera como un suplemento, y además viendo qué otros medicamentos está tomando, le puedo decir exactamente a la hora que se lo debe de tomar para que no haya interferencia con un antihipertensivo, con un antibiótico o con cualquier otro medicamento que esté tomando. Yo creo que la medicina se va a volver muy personalizada en ese sentido, de que podamos decirle al paciente hasta qué hora debe de tomarse los medicamentos, y estamos en la batalla de construir una aplicación, ahora que está tan de moda lo que es la inteligencia artificial y las aplicaciones en los teléfonos inteligentes, una aplicación que te avise a qué horas te debes de tomar tu medicamento. Entonces ahí
la educación para el paciente será: hazle caso a tu aplicación que te está diciendo que en este momento te tienes que tomar el ácido fólico, porque si te lo tomas una hora más tarde va a interferir con tu medicación para la hipertensión o con el antibiótico. Entonces es parte también de educar a los pacientes. ¿Por qué los médicos? No es que nos compliquemos, al contrario, estamos haciendo de que los medicamentos que toma el paciente y lo que gasta en esos medicamentos tenga un beneficio para la salud del paciente. Si yo me puedo tomar un frasco completo de vitaminas y la siguiente vez que vaya al baño orino el 98% porque no lo necesito o no lo metabolizo. Entonces necesitamos ver cuáles son los genes que no están funcionando y poder calcular la dosis exacta de vitaminas que el paciente debe de recibir. Sí, y en lugar de tratar el signo y el síntoma, claro, prevenir, podemos estar tratando lo que lo está originando, ¿no? Ese déficit en la absorción, en el metabolismo, fijación o activación, ¿no? Hasta de una vitamina, ¿no? Que finalmente lo increíble es que el cuerpo funciona con cosas tan simples, ¿no? Tan sí, coordinadas, mágicas, pero a la vez tan simples, ¿no? Que vienen de la naturaleza. Bueno, un ejemplo que a mí me sorprendió muchísimo es cuando hacemos todo el metabolismo de estrógenos, por ejemplo. A mí me puede salir una paciente en la cual en la fase de activación, que son 4 enzimas y 5 de eliminación, pues tiene 4 enzimas que no funcionan y que me dan metabolitos pro cáncer, y de las de eliminación me funcionan nada más 2. Sí, pero cuando hago el examen en orina veo que es completamente diferente de lo que está pasando en los genes, porque el organismo también hace que los genes funcionen de manera diferente. Entonces, como que resuelve los errores que hay en el metabolismo, y entonces ya nada más encontramos en la orina quizás 2 o 3 en lugar de 8, y entonces el tratamiento de esta paciente se vuelve muchísimo más fácil, porque va a tomar muchísimos menos minerales o vitaminas que necesitamos para activar o desactivar ciertas enzimas. Entonces hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, es muy inteligente. Entonces la verdad es que es una máquina perfecta, y en muchas ocasiones el mismo organismo repara ciertas partes de los genes y hace que no tengamos esa enfermedad. Entonces es muy interesante ver también la parte clínica, porque una cosa es hacer el estudio genético o genómico y luego ver al paciente si tiene la enfermedad o logramos que nunca tenga la enfermedad. Vamos a empezar a tratar de seguir a todos estos pacientes durante largos periodos de tiempo. De hecho, hay un estudio muy interesante en Alemania que tomaron 50 niños y no les hicieron el estudio genómico, y a los otros 50 niños también su estudio genómico, pero le dijeron a los papás qué era lo que tenían que cambiar, y al pediatra también. Los otros sirvieron como control, los dejaron que vivieran normal. Por supuesto que el grupo, que el pediatra y los papás sabían qué tenían que cambiar de hábitos para estos niños, tuvieron menos enfermedades, tuvieron menos morbilidad. Claro, su morbilidad mejoró muchísimo porque se hizo medicina preventiva. Se oye quizás un poco feo el decir a uno le di la oportunidad y a otro no le di la oportunidad, pero es la única manera de saber en ciencia si esto realmente funciona, y realmente funciona la prevención. Y además recordar que la prevención es muchísimo más barata que el curar una enfermedad. Pues mira, hoy que estamos en una fase de tanta información, son 2 cosas para concluir. Es que el estudio pues, se hace una vez en la vida, una vez porque en la vida. En pacientes, pues entre más jóvenes mejor, porque más vas a poder hasta decir no me funcionan las penicilinas, no es penicilina, yo no soy de penicilinas. Y cuando yo me he hecho estudios de genética en ciertas secciones, nada más como las trombofilias, porque en mi familia hay mucha tendencia a ello, y cuando ves esa información que aparte viene de tu herencia, ¿no? Aunque seas de un óvulo donado, es toda la información que viene ancestralmente. Y cuando ves todos esos libros, ¿no? Porque los genes son libros, son información. Es una biblioteca. De hasta tus reacciones que tienes, ¿no? Que aunque es un ambiente, todo está conectado.
es muy interesante y muy sorprendente cómo todo te hace sentido. Sí. Todo te va haciendo sentido y dices, mira, tengo esto, pero se puede apagar. Y lo padre es que todo eso lo podemos controlar. Y como tú, que viste tu estudio genético y que viste todas esas predeterminantes que tienes y que modificar, es una información que estamos desesperados porque se pudiese hacer de una forma más rutinaria, Sí. para tener información muy muy real de una autoridad, para que incluso el paciente diga no me pongas ese tipo de alimentación porque yo no soy buena para esto, ¿no? No me des este antibiótico porque no lo metabolizo. O cuando el paciente te pregunta, oye, ¿puedo tomar esto? Yo me siento bien mal porque pues sí, es algo que naturalmente es muy bueno y funciona para esto, pero en realidad a veces es que ni siquiera sabemos si en esta persona este producto, aunque sea natural, en realidad es como tomárselo y va al baño, o realmente le funciona o realmente le puede producir un efecto adverso, ¿no? Claro. Entonces, si tuviésemos esa información, esa interacción que no sea de instinto, ¿no? Que no sea de información de médica, de sentido común, sino génico, sería increíble la forma de ver las cosas, de ahorrar dinero, de prevenir. Realmente haríamos una epigenética, ¿no? Es cómo esos genes realmente los puedo modificar, no solo con el común denominador, ¿no? Y no margen error, ¿no? Probé esto y no me sentí bien, pero probé esto y me fue increíble. Entonces, de ahí que decimos que todo es veneno, depende de la dosis. Y lo que nos preguntan es, cuando tú tomas en saliva, acumulas saliva, haces el estudio genético, en 3 semanas tienes el resultado más o menos. ¿Cómo haces esa asesoría? ¿Te sientas con el paciente? Sí. Y lo divides por esferas de información? ¿Le das toda la información o les dices qué es lo principal que quieres saber? Porque puedes saber de la A a la Z, ¿no? ¿Cómo lo enfocas? Yo lo que hago es dedico el tiempo que sea necesario para cada paciente, porque tenemos que entender que el paciente no es médico, no puede entender ciertos términos que utilizamos. Tenemos que hacerlo de una manera muy fácil y muy sencilla de entender para el paciente. Y ya está dividido el estudio en lo que es las partes principales, que es nutrición, ejercicio, farmacogenómica. Son 50 enfermedades las cuales podemos dar el riesgo que pueda tener el paciente. Entonces me llevo más tiempo a veces en farmacogenómica, dependiendo del número de medicamentos que toma el paciente, o bien si tiene muchos riesgos para enfermedades. Yo lo que hago generalmente es darles ya la información dentro de un USB, les damos ya la información digerida sobre su enfermedad, para que no anden buscando en internet y de repente vean cosas demasiado extrañas o que le ha pasado a 1 o 2 pacientes. Mejor darles la información ya más digerida, más fácil de entender, y de esta forma el paciente se tranquiliza. Y realmente, sí, este es un USB en el cual le damos la información al paciente. Es un USB muy sencillo, lo pueden traer en la cartera, y si voy al otorrino y necesito un antibiótico, le puedo decir, aquí está mi farmacogenómica, nada más dame uno que esté en verde para que yo lo pueda metabolizar, y no me des uno que esté en amarillo o esté en rojo. Ahora, si el otorrino dice, es que este medicamento, este antibiótico que está en amarillo, que es un metabolizador intermedio, es el mejor antibiótico que le puedo dar a mi paciente, tenemos la capacidad de poder calcular cada cuántas horas debe de tomar la dosis el paciente. Sí. Entonces podemos realmente hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes, aún con los medicamentos que se metabolizan de forma pobre o intermedia. Los que son de metabolismo ultra rápido es imposible. Entran, se destruyen inmediatamente y no hay manera de estar tomando una cápsula cada hora para tener el beneficio de ese medicamento. Y a mí me gustaría... un ejemplo de esto, por ejemplo, a mí me estresa mucho cuando sí es asertivo, pero no es nada comparado con eso. Cuando viene un adolescente y que dice, oye, voy a empezar mi vida sexual y quiero saber cuál es mi mejor anticonceptivo, ¿no? Y entonces
te das cuenta que dices, bueno, a ver tu circulación, a ver tus antecedentes, a ver tu índice cintura-cadera, si tienes acné, si no, si hay datos de exceso de andrógenos, hay vello facial, hay manchas en las ingles. Entonces vas seleccionando, siempre tratando lo más simple, lo más natural, lo más complejo, pero hay pacientes que dicen, quiero tomar pastillas, ¿no? Y claro, es su elección, y de esas tabletas hay 30, ¿no? Y dices, mira, yo creo que en tu caso hacemos cálculos muy rudimentarios, que sí, a lo mejor la mayoría de las veces funcionan bien, pero cuando el paciente te habla y me sentí fatal, me tomé una tableta y me desmayé, ¿no? Te sientes muy mal porque todo eso lo pudimos haber evitado. Y bueno, y cuando somos pacientes, ¿qué tal? Bueno, si vas al hospital y te dice la enfermera, hola, Jesús Luján, ¿cómo están? Te vamos a administrar este medicamento que te indicó el doctor, y estás con el corazón de a ver cómo me va, ¿no? Claro. O sea, cuando lo ves como, bueno, y como doctor también, cada vez que indicamos algo, porque las complicaciones en los hospitales son muy altas por la interacción de fármacos, por el mismo fármaco y por otras razones. Y en teoría el 5% de ellos, o sea, de 105 que tienen complicaciones muy, muy, muy severas, son por el efecto adverso del medicamento. Claro. Que era el medicamento adecuado, pero que para esa persona lo intoxicó el hígado, ¿no? Y no solamente eso, sino que ya le activamos genes para que a lo largo de su vida, pues en algún momento pase una falla hepática, ¿no? Que tampoco lo estamos viendo tan bien a futuro, ¿no? Entonces, el tener la información de cómo funciona mi cuerpo, mi manual, mi instructivo, ¿no? Que sí, que no. Sería increíble que llegues con una tarjeta así que digas, oye, elígeme medicamentos que sí me hacen bien, claro. No me elijas de los que me van a matar, ¿no? Por eso el medicamento, pues tratamos de usar lo mínimo, pero a veces sí hay que utilizar cosas, pero que nos hagan funcionar bien. Y eso explica por qué, por ejemplo, los medicamentos que tienen mucha unión a receptores y que su vida media es rápida porque interactúan incluso con los alimentos, son los medicamentos migrañosos para la colitis. Claro. Y por eso el gastro se vuelve loco, ¿no? Porque es que no me siento bien y me siento mal, y le hacen endoscopía y 2 endoscopías y que sí traes erosionado. Y claro, aunque es, ¿no?, el componente nutricional, emocional, del sueño, de hábitos, pero finalmente me duele el estómago, ¿no? O sea, en lo que controlo mis emociones y se calma mi mente, quítame el dolor, por favor, ¿no? Y entonces damos algo que incluso le va peor, ¿no? Entonces, si tuviésemos esa información de a qué sí soy sensible, que no, nos ahorraríamos y estaríamos muy, muy seguros que lo que estamos indicando va a funcionar muy bien en la menor dosis posible. Bueno, yo me tardé 12 años en saber que no metabolizó la morfina. Me operaron del hombro, me luxé el hombro esquiando, y por supuesto me dieron morfina y no se me quitaba el dolor, solamente tenía efectos adversos, tenía alucinaciones, constipación, boca seca, me sentía muy mal. Me dan de alta, me tomo un Tylenol y se quitó el dolor. ¿Por qué? Porque no metabolizó la morfina. Entonces, como tú dices, si yo supiera con anticipación y yo ya lo sé y me voy a operar de la vesícula, yo le puedo decir al anestesiólogo, aquí están los medicamentos para poder darme una anestesia segura. Aquí están los antibióticos con los cuales yo voy a poder tener una buena sobrevida de una pancreatitis o de una infección por una vesícula perforada. Entonces yo creo que esto tiene un valor muy importante para la calidad de vida que podemos ofrecerle al paciente. Yo lo hicimos conmigo la semana pasada. Claro, tenemos pacientes, por ejemplo, que es una sorpresa para el paciente de repente saber que su hijo tiene una predisposición muy alta a diabetes tipo 1. Y entonces la reacción no es de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Se va a morir. No, ¿qué puedo hacer para evitar que esto aparezca? O sea, que aparezca, pero que aparezca lo más tardíamente posible. Porque aquel que tiene una predisposición para diabetes tipo 1 tiene predisposición para diabetes tipo 2. Y todos sabemos que es muchísimo más fácil manejar una diabetes tipo 2, tanto con hipoglucemiantes orales o como con insulina, y no una diabetes juvenil. Entonces, todo lo que podemos ofrecerle a esta familia, esta mamá y este papá preocupados porque su hijo tiene un riesgo de diabetes juvenil, podemos hacer que esta aparición o no aparezca
aparezca, o que sea tan tardía que ya se maneje como una diabetes tipo 2, que es muchísimo más fácil de manejar, y que además no sabemos qué es lo que se va a descubrir mañana para poder evitar esto. El día de hoy en día, es una realidad los trasplantes de islotes pancreáticos, y podemos revertir la diabetes tipo 1. No de forma masiva, pero la ciencia, la medicina lo puede hacer, y podemos revertir la diabetes tipo 1 sin que el paciente se esté inyectando insulina cada cierto número de horas. Entonces yo creo que tenemos mucho que trabajar todavía. Necesitamos hacer más estudios para conocer también cómo es el genoma del mexicano. Nosotros no tenemos información de europeos, de americanos, de asiáticos, pero nosotros somos una raza especial, somos una combinación única en el mundo, y necesitamos saber cómo responden nuestros genes hacia ciertas enfermedades. Tenemos genes protectores, tenemos genes que nos dan un aumento de riesgo de ciertas enfermedades, tenemos genes para poder metabolizar medicamentos que en otro lado del mundo no les sirven. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, síndrome de intestino irritable, lo que la gente llama colitis, en México se da más con estreñimiento, y en cambio en Europa es con diarrea. Los medicamentos son completamente diferentes de cómo manejarlo, y eso está escrito en nuestro genoma. Entonces podemos saber si esta paciente tiene más genoma europeo porque me está teniendo más diarrea que estreñimiento en una colitis, y la tengo que manejar de manera diferente. Ahora imagínate, ya para concluir, ¿no? Imagínate para los nutriólogos, ¿no? Claro. O sea, el alimento es el mejor medicamento, ¿no? Sí. Le sumas el sueño y calmas tus emociones y ya. Por ejemplo, Cristina Lima, con quien trabajamos mucho en la clínica Elix, es de las muy pocas personas que yo he visto en todas las partes donde he estudiado que enfoca nutrición individualizada por patologías, ¿no? Para tiroides, para lupus, para artritis, esclerosis, para cáncer. Y claro, tienes un gran porcentaje de afinidad en lo que le vas a dar, pero de esa dieta que es muy específica, por ejemplo, para alguien que tiene artritis. Hay muchas cosas, componentes de ahí que la persona, porque son dosis más altas, son diferentes, que no se va a sentir muy bien, ¿no? Y entonces dices, ¿sabes qué? Esto me cayó pésimo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo combino? Si ellos supieran predeterminadamente en dosis altas, porque los medicamentos de ahí vienen, qué utilizar, todo lo que se ahorrarían las personas. Y tú lo ves todos los días, ¿no? Oye, es que me puse a dieta, hice esto y mi metabolismo está lento y no mejora y no me siento bien. Porque aunque la dieta es, para la otra persona le bajó 10 kilos en un mes, y no solamente eso, se le quitaron los síntomas, las molestias, para la otra va muy lenta, ¿no? Entonces la genómica nos muestra que lo ideal por patologías, que es lo que están haciendo ellas, que se me hace increíble, porque he visto personas con lupus que les quitan el medicamento, ¿no? Con artritis, y en general así tendría que ser con todo, pero si lo hiciéramos más personalizado, todo lo que se ahorraría, ¿no? El tiempo, el margen de prueba-error. O sea, tenemos que modificar la forma como estamos haciendo realmente medicina, ¿no? Y para finalizar, preguntan en quiénes deberíamos hacer un estudio genético amplio para conocerme mejor. Pues en nuestro corazón pensaríamos que en todas las personas, pero sí, sobre todo, no sé si coincidas, en los que están teniendo una gran gama de trastornos médicos reales, sí, o emocionales, neurológicos, donde no encontramos una guía porque no hay mucha expresión, ¿no? Es cuando la gente no está mal, pero no se siente bien y no le encontramos más que inflamación celular, que no sabemos de dónde viene. La explicación está en toda la información genética que tenemos. Dos, los niños o adolescentes que empiezan con rinitis, con la sinusitis, con la rinofaringitis y luego mejoran y están cada mes y claro, encuentran alimentos, alergología, pero no sabemos todo lo que están tomando, si realmente les está haciendo que se reproduzca la misma enfermedad o que el tratamiento solamente lo controle un tiempo y luego se vuelva a reactivar, o que estemos haciendo una resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, en este tipo de padecimientos que son crónicos, que son recurrentes,
debemos de tener obligadamente un estudio de información genética, ¿no? ¿Qué más me está pasando en esa información, esos libros, ¿no? Imagínate tener un libro donde me diga todo cómo funciona tu cuerpo. Sí, ya lo podemos tener. Ya lo tenemos. Podemos tener, todos lo tenemos en nuestro organismo, solamente hay que extraerlo y saber interpretarlo. Que el experto te lo... Es la interpretación y ahorita que estás diciendo precisamente esto, por ejemplo, hubo una temporada hace más o menos 20, 30 años en que se diagnosticaba a diestra y siniestra síndrome de niño hiperactivo y a todos les daban Ritalin. Sí. Y ahora después de 20 o 30 años hay una gama de enfermedades neurológicas debidas al uso de ese medicamento que quizás no era el indicado para esa gran cantidad de pacientes que lo utilizaron. Lo vamos a ver 20 o 30 años después, cuando lo podríamos saber en 2 o 3 semanas, que no es el medicamento adecuado para él, o que ni siquiera es síndrome de hiperactividad, sino que es otra enfermedad completamente distinta y la podemos manejar de una manera a lo mejor hasta más natural, con dieta o con ejercicio, y podemos mejorar al paciente muchísimo mejor. Oye, Mauricio, pero todos los niños que son hiperactivos, ¿no? O sea, ¿cómo Claro. se controlan con el alimento? Pero para llegar al alimento, o sea, hiciste prueba, error, ¿no? Cuando Claro. empiezas a hacer un estudio genético que te diga, es que no puedes estar comiendo hojas verdes, ¿no? Claro. Pero ¿cómo hojas? Pues sí, en él no, porque no le puede metabolizar bien y le va a producir una hiperexcitabilidad de la membrana y la descarga va a ser, o sea, le quitas eso y el niño se calma, ¿no? Pues O tanta azúcar. Sí, sí, bueno, el azúcar sabes que por default en todos, ¿no? Claro. Pero, bueno, verlo es más específico, pero hay cosas muy, muy específicas que los nutriólogos van viendo, van encontrando, hasta que dices, mira, aquí, quita esto, ¿no? Que es lo mejor para esto en tu hijo, ¿no? Entonces tenemos que modificar la forma como estamos tomando decisiones. Yo creo que es un paradigma que va a cambiar la medicina del futuro. Eso que estamos platicando hoy, yo creo que en 5 años, Va a ser ahorita, todos los hoy días. que lo ven y dicen, bueno, eso es, en 5 años, ¿a quién no le gustaría decir, oye, aquí está la lista de las cosas que sí me sirven, las que me van a matar y las que no me sirven para nada, ¿no? ¿Me puedes seleccionar de aquí lo que me vayas a dar? No, pues sería el ahorro en mucho tiempo económico por eso lo que a veces hacemos, mira, no te quiero dar nada porque no sé en qué grupo estás, ¿no? Claro. Mejor vamos con la alimentación, pero a veces sí tenemos que intervenir y nos da miedo intervenir porque podemos producir lo peor que te puede pasar como doctor es que digas, vas a tomar esto que es muy bueno para esto como intervención, porque tu tratamiento es y que se siente muy mal, Claro. que se me sentí muy mal y me da todo vueltas y dices, uff, ¿no? O sea, y ahora te da más miedo darle algo porque dices, no te quiero dar nada, ¿no? Mejor te parece bien que duermes, que comes diferente, que Claro. ejercicio aparte, pero le aceleras, ¿no? No te voy a dar medicamento. Entonces todos nos preocupamos pero no lo externamos, ¿no? En la Claro. parte médica. ¿Quién quiere? Claro. ¿Quién quiere? Luego, una de las preguntas muy recurrentes es sobre todo los pacientes que van a hacer un viaje, ¿qué antibiótico me llevo? Sí, porque Sí. si me voy a Europa o me voy a Estados Unidos no voy a tener una receta para un antibiótico, o me sale muy caro la consulta con el médico, no le van a atinar o me van a internar 3 días para ver qué es lo que tengo. Y entonces, hasta hace poco, para mí lo más sencillo era decir acitromicina. Y ahora he visto que más o menos el 25 al 28% de los pacientes con el estudio genómico no metabolizan la acitromicina. Y entonces, a un viaje hay que cambiarlo por otro. Entonces, hasta esas preguntas que pueden parecer tan sencillas te puedes meter en un lío terrible porque el paciente no se va a curar y te va a venir a reclamar porque no se curó. Y tiene toda la razón, pero está escrito en su genoma, nada más que no lo habíamos leído. Que eso es lo importante. Yo creo que entre más tengamos estudios de medicina genómica, los precios van a venir hacia abajo. De hecho, en 10 años yo creo que se ha reducido en un 60 o un 70% el precio es cada vez más accesible y pues bueno, con este tipo de iniciativas que tiene, por ejemplo, el Hospital donde trabajo en las mañanas, el tratar de conocer la farmacogenómica de sus derechohabientes y poder ahorrar en medicamentos. ¿Por qué tengo que comprar tanto de un antihipertensivo
que para el 30% de mi población no lo metaboliza. Sí. Entonces yo puedo hacer farmacoeconomía dentro de los presupuestos de un hospital y decidir exactamente qué tipo de medicamentos debe haber en la farmacia del hospital, y los médicos deben de saber cuáles medicamentos son para este paciente en especial. Y lo que tú estabas mencionando de las interacciones medicamentosas, por supuesto que es de todos los días y lo tenemos que evitar. Qué padre. Pues bueno, nos queremos despedir hoy, que me siento muy afortunado que podamos tener tanto expertise con alguien Gracias. como Mauricio Di Silvio, que nos viene a aportar el presente de la medicina y cómo el futuro no es estar tratando cosas, sino es estar sustituyendo, quitando, reparando genes, que eso ya existe, pero no lo tenemos ya de una forma Rutinaria. es vamos a una cosa a la vez, y este tipo de condiciones a veces no los tomamos en cuenta hasta que estamos ahí, Claro. hasta que empezamos a degenerar y que empezamos, alguien joven que nos está escuchando que empieza con un Parkinson temprano y que dice, dime por favor, Claro. ¿qué es genético? Sí, ¿cómo es la degeneración? ¿Cómo lo controlo? Pero si supieras que un gen lo podemos sustituir y se frena, no se controla, se frena esa degeneración en tu cerebelo, y que aparte lo puedes autorreparar en los próximos 5 años, ¿no? Con estas nuevas células que van a emerger. Claro. ¿Quién no lo haría, no? Entonces, pues tenemos que adelantarnos un poco en el tiempo y hacer un tipo de medicina diferente y usar menos medicina y usar más conocimiento de Claro. cómo hacer prevención. Pues gracias a todos por estar. La verdad es que hemos aprendido mucho de ti siempre y Gracias. nos enriqueces en todos los aspectos de lo que hacemos, y de seguro las personas que hoy nos están escuchando, las dudas que tengamos, vamos a dar tus datos, porque en la medicina nadie sabe lo que es tener algo hasta que lo vives. Sí, Son sí. de las cosas que tienes que vivir para entenderlas, o cuando lo ves, como tú dices, en un familiar, pues toda la familia adquirimos Se enferma. y tenemos que ayudar más a las personas que están ahí. Y con tanta información que hay, cómo la traduzco y cómo realmente genera un impacto positivo en la vida de los demás. Entonces, gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartir un momento con nosotros, y me gusta mucho cuando interactuamos entre doctores, porque aprendemos, compartimos información que vamos aprendiendo de muchas cosas que a la vez la vamos traduciendo, y cómo de eso se trata la vida, ¿no? De cómo Claro. sacar la mejor versión de nuestros genes, de nuestra parte biológica, cómo podemos prevenir, y cómo pues esto es una parte de la evolución, ¿no? Y que estamos creciendo también en conocimiento. Y cómo vamos a tratar mucho mejor a nuestros pacientes. Les vamos a quitar ese ensayo y error. O sea, a ver si te hace bien, tómatelo 1 o 2 días a ver cómo te sientes. Yo creo que eso debe desaparecer de la consulta médica. Yo puedo saber exactamente cuál es el medicamento y la dosis exacta para este paciente en especial. Y eso lo podemos hacer ya hoy en día en el 2019. Así que acérquense a nosotros y con todo gusto hacemos los estudios genómicos que sean necesarios. Oye, Mauricio, y un término, frase que me gusta mucho y que lo aplico en medicina, es que aunque me gustan los 80s, con esto digo, wow, los 80s ya pasaron. Ya, ¿no? bueno, esta información me siento dentro de poco va a estar en la nube, y tú puedes estar en Siberia, puedes estar en Hong Kong, puedes estar en China, y se baja con un celular, se baja toda la información. La podemos poner también en inglés, por supuesto, y de esta manera llegar a cualquier hospital en cualquier parte del mundo, y es un idioma universal. De tal manera que aunque esté yo de visita en Alemania y me da una apendicitis y me tengan que operar, el médico va a poder saber exactamente qué antibiótico es el que me tiene que dar, porque es el que mejor metabolizo. Está increíble, Así ¿no? que lo podemos Imagínate, hacer. bueno, y es cuando entiendes, es que llevo 5 días y me siento igual, ¿no? Claro, Y aparte no hacemos conciencia de que lo que estamos tomando no nos sirve porque tienes 3 días y no. pero acaba uno los 7 días de tratamiento. Claro, y mejoró porque el cuerpo hizo su trabajo, Sí. no por el antibiótico. No fue el antibiótico, fue el organismo que fue el que se defendió. Los 80s y
No, pero no, ya está en el ámbito. Sí, de la parte millennial yo creo que es importante y por supuesto que esta información también tiene una parte de protección de la información. Entonces, tiene seguros para que solamente la persona que necesita la información o parte de esa información es la que yo puedo compartir con el médico. Si yo no quiero compartir cierta parte de esa información, yo la puedo bloquear. Igual con las compañías de seguros o con algún hospital, yo puedo decidir qué parte de la información es la que le voy a dar al médico. No es que con mi password inmediatamente se tenga acceso a toda la información, sino que yo puedo hacer los filtros para decidir qué parte de esta información es la que yo quiero y tengo que compartir. Sí. Digo sí, perdón. Es demasiada es la tecnología. Mauricio, puede ser que estés en un error, porque no tienes el estudio genético. Claro, pero es que a Siri no le he hecho el estudio genómico, entonces no sé cómo funciona. Muy bien, pues gracias, buenas noches, y quería decirles que qué padre que lo que nos escribe, los mensajes nos motiva para seguir dando información y la verdad es que bien que podamos poner un granito, ¿no?, en la vida de las personas, porque ustedes con información pues la llevan a otras personas y pues bueno, hoy que tuvimos la fortuna de tenerte, Mauricio, es de las personas que yo he conocido, he tenido oportunidad como tú de estudiar en muchas partes fuera de México y qué padre estar con alguien como tú que tiene tanta habilidad médica, habilidad para la vida, para convertir la información y pues llevarla a la mesa, ¿no?, llevarla a las personas. Entonces gracias por hoy, esperemos que podamos seguir haciendo eventos para dar difusión de información. No, un honor trabajar aquí con ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. ¿Cómo se te activó? ¿Cómo es que se te activa? Es demasiado.